Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Para mí es un placer. Gracias por la introducción. Bueno, como ha comentado muy bien, yo tengo más de 15 años de experiencia trabajando para la industria de Latinoamérica y liderando proyectos de manera estratégica para poder hacer expansión a lo largo de la región. Así que bueno, desde ya les dejo todo mi conocimiento y experiencia a la orden. Vamos a dar inicio y vamos a hablar, como bien ha comentado el presentador, de que estaremos hablando del país de Chile y de su autoridad regulatoria, de los procesos regulatorios. Y bueno, empezamos en este momento con hablar un poquito del mercado. Lo más relevante en este caso es que ustedes conozcan que el mercado ha ido en aumento, en crecimiento desde el año 2011 al año 2020. Es una estadística reportada el año 2020 y el crecimiento se ha dado tanto al mercado público como al mercado privado y se considera, de acuerdo al Fondo Económico Nacional que ha hecho este estudio y el que podemos poner a disposición para que ustedes lo revisen, que el crecimiento o el mercado farmacéutico en Chile ha crecido aproximadamente a un 1.414 millones de dólares en ventas finales al consumidor. Y bueno, por parte de la Organización Mundial de la Salud se ha determinado de que los consumidores o los pacientes en Chile pues hacen un alto gasto desde el punto de vista de medicamentos bajo la modalidad de marca. Ya veremos un poco cómo se maneja esto. Aquí traigo un poco respecto de los precios entre los diferentes canales que podemos tener. Obviamente tenemos un sector público de distribución que lo vemos en un margen mucho más pequeño o bastante similar a la distribución institucional privada. También tenemos droguerías y cadenas menores, así como las cadenas mayores, donde el margen o los precios que podemos ver como precios unitarios para estas cadenas son bastante más altos si lo comparamos con el sector público o con las cadenas menores. Vamos a ver también aquí los costos directos de fabricación. Es importante que, bueno, conozcamos, localmente hay un desarrollo de empresas fabricantes nacionales que tienen un alto nivel de exigencia porque es una industria altamente regulada, así como la industria farma es regulada, altamente regulada a nivel internacional. En Chile localmente es bastante más regulada inclusive que aquellos que importan el producto y lo comercializan en el país. Entonces podemos ver aquí una distribución de sus costos con un casi 60% de costos de fábrica. Tenemos costos de envío un 2.2%, materia prima un 15%, porque obviamente la mayoría tiene que ser importada. Desde el punto de vista de envases también tenemos costos de un 4%, otros costos del 14% y costos de inventario 6.9%. Y aquí y lo interesante, fíjense que es comparar los costos o la distribución de estos costos promedios entre un fabricante, un productor establecido a nivel local en el país y un importador y vemos cuánto se diferencian estos costos y es allí donde está la complejidad para la industria nacional como industria regulada. Vamos a ver aquí los márgenes según bioequivalencia y marca. Veremos más adelante, ya entrando en materia de marco regulatorio y de trayectoria en el manejo de la bioequivalencia, de que es bastante exigente, bastante demandante. Y por supuesto, la mayoría de los productos, al menos de síntesis química, están sujetos a demostrar bioequivalencia. Vamos a ver entonces que estos márgenes varían en función de tener esa aprobación como bioequivalente y, por ejemplo, si lo vamos a comparar entre marcas y productos genéricos no de marca, vemos estos márgenes que son bastante amplios entre una categoría y otra. Y cuando hablamos de productos que no requieren bioequivalencia, también obviamente va a haber un margen allí bastante relevante. La autoridad regulatoria sigue trabajando de manera incansable en que los productos que se registren cumplan con este marco regulatorio en materia de bioequivalencia. De hecho, trabaja en función de establecer un marco regulatorio que defina los productos como intercambiables. Aquí también vamos a ver un poco el mecanismo de compra o de comercialización, los canales de distribución. Vemos que hay un alto porcentaje a nivel de licitación pública,
También tenemos un porcentaje del 22% en cuanto a trato directo, que sea un proveedor único con un producto bastante más exclusivo. Y vemos otros como trato directo o situaciones de emergencia, como pudo ser la pandemia. Y finalmente vemos un pequeño porcentaje dedicado o definido para otros. Cuando nos vamos a lo que es pagar o los pagos ejecutados por órdenes de compra de acuerdo a los orígenes, vamos a ver que puede ser que un proveedor único, a través de un trato directo por su exclusividad, tenga un alto porcentaje del mercado en el momento de ejecutar esos procesos de pago. E igualmente el otro porcentaje relevante es el tema de licitaciones públicas, que sería parte de los canales de distribución. Bueno, muchas gracias por su atención en este punto. Vamos a entrar en lo que es el entorno regulatorio del país y conocer la autoridad regulatoria. Es el Instituto de Salud Pública de Chile y debemos ubicarnos, bueno, aquí vemos un pequeño organigrama de la autoridad y tenemos acá abajo los departamentos que ejecutan cada una de las funciones y en el caso de esta sesión, pues el más relevante es la Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED, y es allí donde hacemos los procesos de registro de medicamentos, de síntesis química o de productos biológicos u otros. Y también tenemos acá la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y Desarrollo. Allí también se presenta este tipo de productos. Asimismo, tenemos otras áreas como salud ambiental, ocupacional y laboratorio biomédico nacional y de referencia, ya que obviamente existe un control y una fiscalización de productos en el mercado. Como marco regulatorio, bueno, aquí tenemos la pirámide y vamos a ver que en primer lugar o en el nivel más alto desde el punto de vista de jurisprudencia tenemos la Constitución chilena y luego tenemos el Código Sanitario Decreto de Fuerza Ley 725, que digamos históricamente fue quien empezó a crear la visión de control, fiscalización a los productos de uso y consumo humano. Finalmente, el Decreto Supremo número 3 vino a dar forma y a definir requerimientos en concreto para la comercialización de productos, en principio el registro y luego la comercialización, y es el caso del Decreto Supremo número 3 del año 2010. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo 466, que nos habla de los establecimientos farmacéuticos, de pues todos los pasos a cumplir para poder estar establecidos en el país como un importador o como un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, si fuese el caso. Tenemos decretos exentos e instrucciones o circulares que son aquellos que complementan este marco regulatorio y que eventualmente se van generando a lo largo del año para poder mantener una regulación lo debidamente actualizada. Históricamente, si vemos este marco regulatorio, como mencioné anteriormente, el decreto, digamos el Código Sanitario Decreto de Fuerza Ley 725 data del año 1925 y aquí se establece o se empieza a hablar de esas sustancias o fármacos que son capaces de curar, aliviar o prevenir alguna enfermedad, tanto en humanos como en animales, y que obviamente requieren una fiscalización y control, llevándonos entonces a 1931 al Código Sanitario que formalmente establece las regulaciones para fabricar estos productos y comercializarlos, incluyendo allí la etapa de registro. Y al año 2010 contamos entonces con el Decreto Supremo número 3, que es todo este proceso, define el Sistema Nacional de Regulación y Control para los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, tanto en investigación como productos que van a salir al mercado con una debida autorización de comercialización. Obviamente este decreto ha sufrido algunas actualizaciones y veremos una de las más relevantes a continuación. Aquí quiero comentarles un poco de la historia de la implementación de la bioequivalencia y de cómo ha gestionado, cómo ha legislado el Instituto de Salud Pública en este sentido. Fíjense que históricamente nos debemos ubicar en 1969, donde se empieza a hablar de la ley de genéricos a través de la creación del formulario nacional. Luego nos vamos a ubicar en lo que es el tema de GMP y de reportes emitidos por la OMS y su aplicación a nivel de industria local. Luego tenemos que ubicarnos en el año 1995, donde se establece el concepto de un producto similar, es decir, un genérico, y su denominación como tal. Y esto relacionado o muy relacionado con la aplicación del marco de bioequivalencia
así como el desarrollo y la madurez en términos de GMP y de su implementación a lo largo del país. Y en 2005 empezamos a ver ya las normas oficiales en materia de bioequivalencia aplicadas, digamos, de manera local. Y empezamos a ver aquí la norma 131 que mencionaremos más adelante. A partir de este año, el Instituto de Salud Pública, entre 2005 y 2008, pues prepara una serie de normativas, de training de cara a la industria farmacéutica para la ejecución de estos estudios y sobre todo para la certificación de centros a nivel nacional, definiendo allí un primer listado de fármacos y productos de referencia a considerar. Y a partir de 2008, pues empieza a recibir formalmente todas estas autorizaciones de aquellos pequeños grupos. En adelante, fíjense que de 2009 a 2021, pues ha ido evolucionando muchísimo más con una recepción, una evaluación de dossier y certificación de productos, así como audit y training a lo largo de estos procesos. Y al día de hoy, pues nos encontramos entre 405 principios activos y la autoridad está trabajando para la inclusión de ciento y tantos más de principios activos, es decir, cerca de 600 principios activos sujetos al requerimiento de bioequivalencia. Si vemos o si nos hacemos la pregunta respecto a la clasificación de los productos, vamos a ver en principio el Decreto Supremo número 3, en el artículo 10 nos va a decir cómo lo clasifica esta autoridad y aquí podemos ver claramente, en primer lugar, los productos de síntesis química que cursan un proceso de registro con un nivel de exigencia bastante particular que veremos más adelante. Tenemos los productos biológicos también, y dentro de ellos, obviamente, cada uno, según el tipo, considerando en principio el origen, como es vacunas, sueros, productos hemoderivados, hormonas, productos obtenidos por la técnica de ADN recombinante, es decir, biotecnológico, antibióticos, alergenos y las terapias génicas. También tenemos los radiofármacos, los fitofarmacéuticos, los productos homeopáticos, gases medicinales u otros. Todos ellos son regulados por ANAMED, por la Agencia Nacional de Medicamentos, que hace parte o que dependen del Instituto de Salud Pública, y los procesos que queramos ejecutar en función de cada una de estas categorías, pues deben ser presentados o debemos realizarlos a través de esta autoridad. Si vamos a entrar en profundidad del Decreto Supremo número 3, que es nuestro marco regulatorio de base, recordemos que él fue generado en el año 2010 por este ministerio, por el Ministerio de Salud, y aquí se definen cada una de las disposiciones para el registro sanitario, para cursar un proceso y las consideraciones técnicas para estos productos que tienen propósito, bien sea diagnóstico, terapéutico, etcétera, etcétera. También aquí se define aquellos productos que tienen propósito de investigación y cómo debe gestionarse ante la autoridad regulatoria. Y finalmente, el Instituto de Salud Pública es esa autoridad que es responsable de todo el proceso de regulación y control a lo largo del territorio nacional a través de sus diferentes entidades. Entrando en materia o conociendo las normativas, vamos a ver aquí que ese Decreto Supremo número 3, que vuelvo a mencionar, nos va a definir, en el caso de productos de síntesis química, nos va a definir las vías o los mecanismos de registro. Y vamos a encontrar allí tres grandes aristas, como es un producto o un registro ordinario, un registro abreviado o simplificado y un registro acelerado. Más abajo vamos a ver a qué corresponde cada uno y cómo aplicar a cada uno de ellos. También nos define los requerimientos desde el punto de vista legal para el producto farmacéutico o biológico que queramos registrar, los requerimientos técnicos de calidad y por supuesto de seguridad y eficacia o clínicos cuando hablamos de un producto totalmente innovador. Tenemos desde el punto de vista de bioequivalencia o equivalencia terapéutica dos grandes normativas como es la 131 y 136. Y anteriormente en la historia de implementación del marco regulatorio de bioequivalencia mencioné esta normativa, la 131, donde se establecen los criterios para hacer los estudios de bioequivalencia, considerando obviamente el gold estándar, es decir, el estudio en vivo con voluntarios sanos de fase 1, comparado con el producto de referencia, y aquellos casos que pueden ir por estudios in vitro, es decir, bioexención, de acuerdo a lo que podamos estudiar de la molécula y si cumple con determinadas características.
También define a lo largo de su normativa todos los productos sujetos a demostrar la bioequivalencia de manera obligatoria, lo cual va a ser de consulta, digamos, preliminar cuando queremos definir una estrategia regulatoria para este país. Finalmente, en marco regulatorio, como más relevante, también tenemos los estudios de estabilidad a través de la normativa 129, donde establece los criterios y cómo presentar los estudios de estabilidad. Y un punto fundamental aquí a considerar es que nuestros estudios de estabilidad para producto terminado tienen que ser desarrollados con cada fuente de principio activo. Es decir, el marco regulatorio de Chile exige que registremos al fabricante de principio activo y que a su vez documentemos la calidad de ese fabricante, de este principio activo, y esto puede verse escalado a nivel de estudios de estabilidad para 3 lotes con cada fuente de principio activo. Es un nivel bastante más alto si lo comparamos con otras autoridades de Latinoamérica. Por ello también veremos que al día de hoy están alineados inclusive a la estructura del documento del CTD. Otro punto relevante aquí es que zona climática definida para el país es la zona climática 2, es decir, 25 grados centígrados. No obstante, es aceptado la zona climática 4, porque evidentemente si nuestro producto cumple con esta zona climática 4, obviamente va a soportar las condiciones propias del país, es decir, zona climática 2. Esto puede ser estratégico conocerlo. Y también vi algunas de las preguntas por parte de la audiencia y me anticipo un poco a la misma. En ese caso, nosotros podemos presentar estudios de estabilidad con el desarrollo de los estudios bajo condición acelerada y acompañarlos, obviamente, de los estudios en condición natural, bien sea 25 grados centígrados o 30 grados centígrados cuando hablamos de este tipo de productos, que al menos esté para 6 meses. ¿Qué va a ocurrir? Que a lo largo de nuestro proceso de registro van a consultar o nos van a solicitar que actualicemos las frecuencias de análisis a continuación. Si hemos presentado con 6 meses de acelerada y 6 meses de natural para los 3 lotes, para una primera fuente de API o inclusive para 2 fuentes de API tendríamos que contar al menos con 3 lotes para uno y 3 lotes para el otro. En ocasión de evaluación, el funcionario nos va a emitir un requerimiento y nos va a decir, actualice por favor la frecuencia de análisis correspondiente. Y si han pasado al menos 3 meses, ese tiempo o esa frecuencia de análisis debemos presentar el reporte correspondiente. Si nos vamos al marco regulatorio de productos biológicos, tenemos también el Decreto Supremo número 3 en el artículo 42 que nos habla de los requerimientos legales, técnicos de calidad y clínicos. Así como vimos que este decreto aborda los productos de síntesis química, pues aborda también los productos biológicos. Y cuando hablamos de productos biotecnológicos, tenemos una norma especial o dedicada para ello, es la norma 170 del año 2014. Y asimismo tenemos una normativa para vacunas, que es la 415 de 2013. Todas estas normativas las podemos poner a disposición de ustedes a través de la Cámara de Comercio, así que sin duda alguna pueden solicitar. Vamos a ver aquí los requerimientos o digamos los procesos de registro que mencionaba al inicio, que están claramente definidos en el decreto número 3. Y esto pues nos va a permitir identificar por qué ruta podemos ir de acuerdo a nuestro objetivo. En el decreto número 3, que es el marco regulatorio de base, tenemos en el artículo 53 la definición de un registro ordinario o de esta vía de registro. Y aquí vamos a encontrar nuevos principios activos de síntesis química, pero también vamos a encontrar los productos biológicos, bien sea obtenidos por tecnología ADN recombinante o no obtenidos por esta tecnología, pero aquí vamos a agrupar a todo este tipo de fármacos de productos biológicos y vamos a tener productos también con principios activos los cuales tengan alguna diferenciación, bien sea biológicos o no. El caso de que tengamos una nueva indicación para proponer, una nueva posología, una nueva concentración, un nuevo grupo etario, una nueva sal bajo la cual vamos a presentar ese principio activo, nueva ruta de administración o nueva forma farmacéutica, y cuando combinamos principios activos que estaban en el mercado, pero estaban de manera individual o como monodroga, y en este caso queremos traer una propuesta innovadora y es combinar esos principios activos.
Obviamente este es el proceso más demandante, donde mucho de lo que va a evaluar y va a esperar la autoridad regulatoria son los aspectos de seguridad y eficacia. Nos vamos entonces a perfilar en este caso como esas innovaciones, como los productos innovadores, bien sea de síntesis química o biológico, que se presenten a la autoridad, y aquí también entra el concepto del producto biosimilar. El siguiente proceso está definido en el artículo 52 y es el proceso de registro simplificado. En este caso tenemos que pensar básicamente en un producto genérico, porque hablamos aquí de que contiene el mismo principio activo, la misma composición, misma forma farmacéutica, misma ruta de administración, y que incluso ha sido evaluado por otra autoridad regulatoria, y esto obviamente deberíamos informarlo a la autoridad, un poco los antecedentes desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué ocurre en estos casos? Que estos registros simplificados, sabemos que aquí está el grueso de productos genéricos, pero la mayoría está sujeto a ese marco regulatorio de bioequivalencia, de demostrar su equivalencia terapéutica frente al producto de referencia, a través de estudios, usualmente fase 1, es decir, el estudio en vivo, donde nos vamos a comparar con ese fármaco de referencia. Podemos también tener algunas situaciones de principios activos muy antiguos, inclusive antiguos registrados en otros territorios o continentes, que no estén registrados en el país localmente, pero que tenemos como avalar su seguridad y eficacia a través de esa real world evidence, digamos, de la experiencia clínica que puede haber en todos esos países o territorios donde ya sea bastante antiguo, muy a pesar de que para la autoridad pueda considerarse una innovación, van a considerar también esa trayectoria que ha tenido el fármaco en otros territorios. Vamos a ver también el registro acelerado, y este registro está definido en el artículo 54, numeral A, del Decreto Supremo número 3. Lo primero a conocer en este caso es que para aplicar este proceso nosotros tenemos que contar con una aprobación previa de nuestro producto por alguna otra autoridad regulatoria, sobre todo aquellas consideradas por el Instituto de Salud Pública como autoridades de alta vigilancia, y con ello vamos a poder acceder a un reconocimiento por parte del Instituto de Salud Pública, siempre que contemos con esta aprobación, y obviamente allí implica tener GMP y CPP de la autoridad regulatoria que nos ha aprobado el producto, y que estemos presentando el registro bajo la misma indicación propuesta y aprobada en la autoridad previa. ¿Qué va a ocurrir? Que este decreto, además de llevarnos a una vía de registro simplificado que implica tiempos de 3 meses, pues va a también implicar el reconocimiento de GMP, de CPP y de estudios de bioequivalencia, así como la simplificación de los procesos productivos y de su validación, que veremos más adelante que es bastante complejo y demandante para esta autoridad. En este caso, este decreto surgió en agosto de 2020, justo en el año de pandemia, y digamos que fue poco para agilizar y para alinearse a determinadas acciones de reliance, de convergencia con autoridades de referencia. No obstante, no tiene alcance a productos biológicos, tiene alcance para productos de síntesis química, nuevas entidades químicas que puedan ser innovadoras, productos genéricos, pero no para productos biológicos. Aquí vamos a ver a qué autoridades el Instituto de Salud Pública le da reconocimiento, y bueno, un screenshot de esta autoridad, de esta normativa, como podemos ver es de agosto de 2020, y pues aquí se define que las autoridades para ellos, como base para su reconocimiento, son las que están definidas en el anexo 5 de la OMS, agencias regulatorias estrictas, donde tenemos, por ejemplo, FDA, Health Canada, la EMA. También definen las de nivel 4, clasificadas así por la Organización Mundial de la Salud, dentro de las cuales está, por ejemplo, INVIMA, que es la autoridad de Colombia, donde está también la autoridad de Cuba, la autoridad de México, COFEPRIS, la autoridad de Brasil, ANVISA, la autoridad de Argentina, ANMAT, y propiamente allí está también definido la autoridad de Chile, el ISP. Asimismo, dentro de este reconocimiento están también los miembros del esquema de cooperación PICS. Así que pues si nuestro producto está bajo ese esquema, ha sido presentado, ha sido aprobado, contamos con CPP y GMP, podemos pensar en aplicar esta vía de registro que es acelerada y que promete tiempos mucho más expeditos. Consideraciones para su implementación.
en principio y al día de hoy, todo el proceso de implementación y de registro está abocado a la presentación de la estructura CTD, y en el caso del registro acelerado, pues también a la presentación del CPP, a la presentación de un dossier completo bajo la misma indicación, bajo la cual hemos sido aprobados por la autoridad de referencia, sin tener ningún rechazo por alguna otra autoridad. Y pues si todo ello se cumple, nosotros podemos acceder a ese procedimiento de registro acelerado, de lo contrario tenemos que ir por la vía regular. Vamos a ver un poquito acá de estos procesos y respecto de las autorizaciones, bueno, aquí vemos los tres grandes grupos de productos. El registro de un producto genérico que usualmente puede ser clasificado como un registro simplificado, recordando que básicamente ya existe una referencia en el mercado y que el mayor desafío en ese caso es demostrar con estudios de bioequivalencia su condición frente al producto de referencia. Esta vía, como vemos acá, puede ir a la vía de registro acelerado siempre que tengamos una autoridad que ya nos haya aprobado, contemos con GMP, con CPP, presentemos bajo estructura de CTD y que sea para la misma indicación. Siempre que esa autoridad esté definida o corresponda a las que ha reconocido o reconoce el ISP. Si nos vamos a productos nuevos, productos de síntesis química, usualmente él clasifica como un registro ordinario porque debemos avalar seguridad y eficacia, es decir, presentar todo el plan de investigación preclínico y clínico. Y si contamos con esas características de que hemos sido evaluados por alguna autoridad de las que reconoce el ISP y tenemos GMP y CPP, pues podemos también optar a la vía de registro acelerada. En el caso de productos biológicos, también entra en la clasificación de registro ordinario, no obstante, como mencioné anteriormente, no se beneficia del proceso de registro acelerado. Sí va a ser considerado que tengamos antecedentes de aprobación y un estatus regulatorio avanzado con diferentes autoridades que ellos reconozcan, pero no va a abreviar el proceso en términos de tiempo. Aquí vemos un poco el flujo de registro ante la autoridad regulatoria. Fíjense, bueno, tenemos algunas palabras en español y otras en inglés. No lo cambié todo porque el espacio es bastante pequeño, pero aquí lo relevante es que hacemos el proceso de solicitud, es a través de una plataforma digital denominada Gicona, y hacemos la carga de nuestro producto y vamos a pasar por una primera etapa que se denomina admisibilidad. ¿Qué va a pasar aquí? Que la autoridad nos va a decir si somos admitidos o nos va a decir si no somos admitidos. En el caso de que seamos admitidos, obviamente el flujo va a continuar y va a entrar en la evaluación de cada uno de los antecedentes. Nos ubicamos acá. Desde el punto de vista legal, pues hay una serie de antecedentes jurídicos que se deben evaluar y va a pasar por el tiempo reglamentario. Cuando hablamos de un registro ordinario, fíjense que hablamos al menos de 6 meses o incluso hasta 8 meses. Y cuando obviamente el expediente también tiene una sección técnica donde hay que evaluar aspectos de seguridad, de eficacia y desde el punto de vista de calidad. Y esto va ocurriendo de manera paralela entre las áreas correspondientes. En el caso de ser favorable este proceso, nos van a emitir el registro sanitario. En el caso de tener observaciones, cada una de las áreas va a emitir un ordinario, así lo denomina la autoridad regulatoria. Esa comunicación se denomina ordinario y nos van a informar allí los antecedentes o las aclaratorias que debemos presentar. Vamos a tener 20 días hábiles para contestar. Podemos pedir una prórroga que supone 10 días más y ese es el máximo de tiempo que tenemos para dar respuesta a las observaciones correspondientes. Fíjense que aquí podemos ver que un registro ordinario pasa por evaluar seguridad y eficacia a través de los antecedentes presentados en un dossier a la sección de productos nuevos. Y no ocurre lo mismo con un producto simplificado donde pasa por registros sanitarios, donde obviamente hay una simplificación de procesos de registro, de documentación. No hay aspectos de seguridad y eficacia que se deben evaluar, pero sí aspectos de calidad, donde ambos confluyen y sobre todo donde se da una revisión bastante exhaustiva de la metodología analítica, de las especificaciones de producto terminado y de que contemos con un laboratorio de control de calidad local para evaluar nuestros productos. Vamos a ver en qué se basa esa admisibilidad y obviamente se basa en un checklist que nos proporciona la autoridad regulatoria.
Aquí traigo el checklist para productos biológicos, pero también veremos el de síntesis química. Aquí uno de los puntos relevantes a lo que me gustaría detener es que podamos documentar claramente nuestra GMP y documentar claramente si tenemos CPP y qué autoridad lo ha aprobado. Fíjense que aquí vemos el espacio para documentar esos antecedentes de registro, bien sea autoridad como EMA, como FDA, o cómo está el estatus a nivel local, sobre todo si estamos trabajando un cambio de fabricante de fórmula o de régimen. Si cumple con el formato CTD, que al día de hoy es obligatorio, es la estructura y es la forma de presentar los antecedentes ante esta autoridad regulatoria y obviamente documentar o identificar claramente el producto y al solicitante. Aquí vamos a ver cómo esto está alineado a la estructura CTD. Aquí podemos ver su nomenclatura que parte desde la información de calidad del principio activo 32S y cada uno de sus apartados. Y vemos entonces que aquí uno de los puntos más relevantes es el tema del proceso de fabricación. Nos van a exigir documentar todo el proceso de fabricación según el tipo de producto biológico, sea vacuna, sea un suero, sea un producto hemoderivado, homólogo, heterólogo, sea biotecnológico, sea un producto innovador o biosimilar. Pues obviamente todo tiene que estar claramente plasmado. Si hablamos de un hemoderivado, aplicar al Plasma Master File. Si no tiene nada que ver con un hemoderivado, no aplica, por ejemplo, esta sección de Plasma Master File y nos llevan a que nos ajustemos a las guías de EMA y FDA en cuanto a la estructura de este documento. Fíjense que nos habla de identificar claramente el laboratorio y si está involucrado más de un laboratorio en las diferentes etapas, presentar la GMP de cada uno de ellos, el diagrama del proceso de fabricación, los materiales de partida, las etapas de control, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí, obviamente, también el proceso de validación de cada una de las etapas, donde también es relevante el proceso de transporte por las condiciones que pueden tener de almacenamiento para los productos biológicos, y la que es la caracterización del principio activo, donde en el caso de este tipo de productos va a ser fundamental presentar no solo las estructurales, físico-químicas, sino también su actividad biológica, así como las propiedades inmunoquímicas. Y cuando nos vamos a evaluarlo como un producto biosimilar, se requiere desde el punto de vista comparativo, así como lo debemos ver a nivel de producto terminado de manera comparativa con el producto de referencia. Especificaciones de ese API, de ese principio activo, considerando apariencia, descripción, identidad, pureza, el perfil como tal de impurezas, la actividad o la potencia del API, endotoxinas bacterianas, esterilidad y límite microbiano, así como la metodología analítica. Aquí aún nos encontramos en la información de calidad de este principio activo y en la medida que avanzamos en este punto vamos a llegar a lo que es, bueno, documentar obviamente su estabilidad, materiales de referencia, y llegamos a la calidad del producto terminado, donde tenemos que informar o describir la composición del producto, nuestra fórmula, el desarrollo farmacéutico, tenemos que presentar el proceso de fabricación correspondiente y aquí también vamos a documentar ese fabricante de GMP y las diferentes etapas en las que puede estar involucrado, si hay más de un fabricante, identificarlo claramente y presentar la GMP correspondiente. Y vamos a ver en la siguiente etapa lo que es el tema de control de excipientes y considerando allí que tengamos algún excipiente novedoso, considerando también que estemos respaldando los excipientes de origen humano o animal y en el caso de productos biológicos esto puede ser bastante considerable, por ejemplo la albúmina o cualquier otro excipiente que sea de origen humano o animal y tenemos que certificar su inocuidad. Tenemos también el tema de especificaciones. Cuando llegamos al control del producto terminado, y por eso lo resalto aquí en rojo, las especificaciones de ese producto terminado obviamente obedecen al perfil de impurezas que hemos determinado del API, a una serie de información de nuestro API, pero ya como un producto terminado. Y una de las características principales de este documento es que, si bien tenemos que presentar la sección del CTD 32P51, tenemos que hacer algunas adecuaciones de cara a la autoridad regulatoria y una de ellas es presentar en formato editable, es decir, un formato Word, convertir ese documento a español, en principio, bajo un formato Word que la autoridad ha definido, porque está sujeto a pequeñas enmiendas o modificaciones por parte de la autoridad de acuerdo a los criterios que ellos definen.
Es importante que toda la documentación que he venido mencionando, que hace parte de este checklist y del dossier, puede ser aceptado en inglés, en idioma inglés, todas las secciones del CTD, excepto esta sección de especificaciones de producto terminado. Aquí sí tenemos que hacer una traducción, convertirlo en formato Word para que la autoridad pueda acceder a él y pueda editarlo en caso de que sea necesario. Y lo mismo ocurre con la metodología analítica, que debe ser presentada en español. La razón de esto, además de que pueda ser ajustado de acuerdo al criterio de la autoridad, es que esa metodología es la metodología que va a aplicar el Laboratorio de Control de Calidad con quien hemos establecido algún acuerdo a nivel local. Eso lo mencioné al inicio y lo vuelvo a recordar ahora. Nosotros, si queremos registrar en este país, necesitamos laboratorios de control de calidad que sean nuestros aliados, que son certificados por el Instituto de Salud Pública y con los que debemos establecer un convenio para poder entrar al registro y finalmente cuando vamos a comercializar, contar con sus servicios para la liberación lote a lote. Esto cuando somos un importador. Cuando somos un laboratorio nacional, obviamente nuestras áreas de control de calidad fungen y hacen todo este proceso. Aquí vemos el resto de información relevante que sí es aceptada en español, en inglés, perdón, no requiere esas adecuaciones y que obviamente tenemos algunos puntos críticos, como es el tema de la estabilidad desarrollado con cada una de las fuentes de principio activo, es aplicable a productos biológicos y es aplicable a productos innovadores de síntesis química y es aplicable a productos genéricos, aun cuando logremos aplicar o ir por la vía de registro acelerado. Aquí vamos a ver a continuación, bueno, finalmente aquí vemos la sección de biosimilar que debemos documentar a través del 32R, como estructura del CTD y vemos obviamente todo ese proceso de estudios comparativos con el producto biológico de referencia, donde pues al inicio también hacía la alusión de que cuando estudiamos ese API y su caracterización también debe ser en términos comparativos. Finalmente, pues la autoridad va a tomar en cuenta que nosotros estemos en cumplimiento o no de cada uno de estos aspectos y los que no aplica obviamente no suma ni resta. Y esto es lo que va a determinar que seamos admisibles o no admisibles o que incluso lleve a un no al lugar, por ejemplo, que el producto realmente no se pueda considerar un biosimilar y hay que ir por la vía de un biológico innovador, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver ahora el checklist de productos de síntesis química, donde arrancamos por lo que es requerimientos generales, donde como mencioné al inicio hay que identificar claramente al solicitante, al interesado, al director técnico. Tenemos que contar con un director técnico, con un establecimiento, digamos, con una representación legal adecuada. Y nos vamos a lo que son requisitos de bioequivalencia. Fíjense que aquí nos habla de acuerdo al artículo 52, es decir, aquellos productos conocidos, registro simplificado, pero que la mayoría están sujetos a ese marco regulatorio de demostración de bioequivalencia. Y aquí tenemos las diferentes vías que define la autoridad para avalar este punto, bien sea estudios in vivo o que podamos aplicar a bioexención por proporcionalidad de dosis con el comparador, o que seamos un producto precalificado por la OMS. Y aquí identificar claramente, en el caso de productos de liberación no convencional, que sí o sí tendríamos que ir por la presentación de estudios de bioequivalencia, pues presentar ese correspondiente estudio. Antecedentes legales, pues tenemos una serie de documentos legales que presentar, como es el CPP o CLB, que ya vimos que es estratégico, y lo veremos más adelante justamente en base a esa estrategia. Poder, en el caso de que estemos definiendo un representante local, si no nos hemos establecido en el país, convenios de fabricación si aplica, convenios de distribución, que es parte de la estructura que podemos tener localmente, el GMP de fabricación tanto de API como de producto terminado, convenios de control de calidad, como les mencionaba, es fundamental y podemos tener más de un laboratorio de control de calidad que nos analice, al menos podemos registrar con 2, convenios de recondicionamiento se aplica, es decir, todo lo que ocurra con el producto, si se fabrica y llega como un producto terminado, pues no aplica un recondicionamiento, pero si tenemos que incurrir en algún proceso de este tipo, pues podemos contratar a alguna empresa establecida localmente. Y finalmente, si hay alguna resolución, sobre todo de cara a ese tipo de establecimientos que se enfoca al decreto 466.
Aquí empezamos a ver antecedentes científicos respecto de qué y aplicados a qué al artículo 53. Recordemos que el artículo 53 es ese producto innovador que debe avalar aspectos de seguridad y de eficacia. Y aquí vemos todos los estudios que deberían estar haciendo parte de este checklist, como es la investigación preclínica, la investigación clínica desde fase 1 a fase 4, plan de manejo de riesgo. Si fuese biológico, los estudios de inmunogenicidad, reactogenicidad. Si fuese de síntesis química, los estudios de bioequivalencia. Y aquí fíjense que empezamos a ver según cada caso, porque en el artículo 53 recordemos que podemos tener mismo principio activo con distinta concentración o con distinta forma farmacéutica o combinaciones de principios activos. Y entonces vemos esta pregunta que nos dice, presenta estudios de eficacia y seguridad comparativos por separado a la combinación a dosis fija. Allí estaríamos hablando de que queremos combinar dos fármacos que están como monodroga de manera independiente en el mercado y ahora queremos presentarlo en una misma forma farmacéutica donde tenemos que demostrar el balance beneficio-riesgo favorable respecto de los fármacos individuales y allí tenemos alguna información desde el punto de vista de investigación, fase 3 que presentar. Asimismo vemos otras preguntas relacionadas con el tema de indicación grupo etario si fuese nuestro caso. Tenemos que identificar claramente a qué caso corresponde nuestro producto para saber entonces qué fase de investigación clínica corresponde o para saber si básicamente con literatura científica y un informe de experto podemos aplicar al registro. Aquí tenemos antecedentes respecto de información de prescripción, es decir, el labeling. Usualmente el país denomina rótulos, los artes o los artwork. En Chile se denominan rótulos. También tienen que ser presentados en formato editable, es decir, en un formato Word, porque la autoridad tiene toda la potestad de ajustarnos. Folleto de información al paciente, al profesional y la monografía clínica. Vemos aquí respecto del producto innovador en Chile, recordemos que les mencionaba que el producto puede considerarse innovador en el país, muy a pesar de que, por ejemplo, en Corea el producto sea antiguo, tenga una trayectoria clínica, digamos, adecuada, sin mayor tema de seguridad, y estemos presentando en este país como una novedad. Ellos van a considerar entonces esa trayectoria y esa historia clínica que tiene ese producto a nivel de, por ejemplo, Corea o de autoridades como EMA, como FDA, de otros territorios. Y esto debe ser claramente documentado si fuese nuestro caso. Y aquí llegamos a la información de calidad, donde tenemos una serie de requisitos analíticos de acuerdo a la fórmula, al proceso de manufactura, al control del producto y al principio activo. Vemos aquí que básicamente nuestra herramienta para registrar o para documentar la calidad del principio activo de acuerdo a ICH es el Drug Master File del principio activo, y esto mismo aplica para biológicos, aplica para el genérico y aplica para nuevas entidades químicas que resultan ser innovadoras. Vemos aquí pues toda la información que se ajusta a lo que trae o a lo que contiene el CTD. Y vuelvo a resaltar acá que las especificaciones de producto terminado nuevamente tienen que ser en formato editable, es decir, formato Word, porque la autoridad puede ajustar de acuerdo a su consideración. Usualmente toma en cuenta que nuestro producto, nuestras especificaciones de producto terminado se acojan a la farmacopea americana. Y si en la evaluación ellos detectan de que no diferimos en gran medida de esta farmacopea, pues pueden pedirnos justificaciones y pueden ajustarnos esos tipos de parámetros. Aquí tenemos el tema de estudios de estabilidad, donde debemos presentar mínimo 3 lotes con cada una de las fuentes de principio activo y que como estrategia podemos presentar 6 meses de acelerada y 6 meses de condición natural. Todo esto nos lleva a pensar en que hay elementos fundamentales de registro en este país, de acuerdo al checklist, de acuerdo al flujo de registro, y quiero definirlo acá con este embudo, con estos puntos críticos que son los que nos van a permitir avanzar. Desde el punto de vista de calidad, lo tenemos en rojo, y es la información de calidad del principio activo. Antes de que el Instituto de Salud Pública evolucionara y se alineara a la estructura del CTD, ya mucho antes de ello siempre ha solicitado la información, de calidad del principio activo, para genérico, para productos innovadores de síntesis química y obviamente para biológico, que así ocurre en toda la región.
También tenemos la información de producto terminado, es decir, estabilidades de ese producto terminado con cada fuente de principio activo, y ocurre para todas las categorías de producto. Las especificaciones de producto terminado también son un punto crítico. Crítico porque muy bien podemos presentar el formato CTD, pero tenemos que adecuar esa estructura de especificaciones, convertirlo en formato Word, presentarlos en español y asegurarnos de que si nuestra monografía o nuestras especificaciones obedecen a farmacopea americana, por ejemplo, asegurarnos de que todos los parámetros estén en cumplimiento de la misma. Si tenemos algo que se diferencia de la farmacopea, tenemos que preparar nuestra justificación técnica porque puede ser motivo de cambio de nuestras especificaciones. También, cuando hablamos de productos biosimilares, los estudios comparativos con el producto de referencia van a ser fundamentales para poder avanzar en el proceso de registro. Si nos vamos a la sección de legal, o los aspectos legales del producto, contar con un CPP de país de alta vigilancia o de autoridad definida por el Instituto de Salud Pública va a ser estratégico y es fundamental, si lo tenemos, pensar entonces en aplicar a la vía de registro acelerado para productos de síntesis química, innovadores o genéricos. Para productos biológicos esto nos va a ayudar enormemente, pero no nos va a permitir acceder a la vía de registro acelerado. Y finalmente, en amarillo tenemos los aspectos clínicos y vemos que la autoridad ha legislado ampliamente en materia de bioequivalencia, y la bioequivalencia no se sustenta únicamente de estudios in vivo, del estudio fase 1 y de su cumplimiento, sino que también requiere un pilar fundamental que es el proceso productivo. El proceso que hemos documentado como etapas de manufactura, equipos, etcétera, etcétera, tiene que estar debidamente validado y eso tiene que ser parte del dossier y tenemos que presentarlo para poder asegurar que ese producto que se ensayó a nivel de voluntarios sanos en un estudio de fase 1 estaba en cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Con esto, pues creo que ya quedamos claro un poco de esos elementos fundamentales. Cualquier duda lo vemos al final. Y ahora quiero mostrarles un poco la estructura del dossier. Esta estructura de dossier, como lo identifico acá, era antes de que el Instituto de Salud Pública diera un paso adelante y se alineara a la estructura CTD de manera formal, lo cual lo hizo en agosto de 2020. Vemos entonces que aquí hay una información legal administrativa, básicamente identificado como módulo 1, información del módulo técnico, módulo 2, que es la información de prescripción, información de calidad, que es el módulo 3, y lo que es el módulo 4, información de investigación preclínica y clínica, donde entra la bioequivalencia y la validación de procesos a nivel de módulo 5. Al día de hoy, o después de este cambio, fíjense que ha evolucionado, y lo que antes teníamos como módulo técnico, como información de prescripción, ha sido acogido en el módulo 1. No solo tenemos aspectos legal administrativos, sino también la información de prescripción. Es parte de la novedad de esa alineación que ha hecho el ISP al CTD. Ha generado como obligatorio el módulo 2 de resúmenes de cada una de las áreas del dossier, de calidad y de seguridad y eficacia. Tenemos el módulo 3 que se mantiene con la información de calidad, módulo 4, investigación preclínica, y módulo 5, investigación clínica. Y como apéndice a ese módulo 3 tenemos entonces el complemento de la validación de procesos que usualmente podemos incorporar a nivel de la información regional, es decir, el 3.2R. Aquí, fíjense que ese antes y ese después se debe justamente a esta comunicación que traigo acá, que es del año 2020, del mes de septiembre, que fue una resolución exenta 2232, y bueno, básicamente es una resolución donde se aprueba el formato de presentación, y ese formato no es más que la estructura del CTD, bastante imagen y semejanza del mismo, y es una herramienta, o digamos es una acción de armonización y convergencia por parte del Instituto de Salud Pública. Este documento lo podemos poner a disposición de ustedes para consultas si así lo desean. Y otra de las estrategias de armonización y convergencia es que la autoridad en ese mismo periodo, octubre de 2020, ha definido el uso de la información de las autoridades de alta vigilancia, y en esta comunicación lo que podemos ver es que definen que el propósito de reconocer autoridades o agencias de alta vigilancia puede ser aplicable a la validación de procesos productivos, a los estudios de bioequivalencia, y al día de hoy
a los procesos de registro acelerados. Esta nota también la podemos poner a disposición de ustedes para su revisión. Todo esto nos lleva, y esas acciones de armonización y convergencia lleva a que el día de hoy la estructura formal de registro, independientemente de la categoría de nuestro producto, sea el CTD, estructurado en los diferentes módulos, desde el módulo 1 al módulo 5, en el caso de que tengamos productos innovadores. Y tenemos acá, pues, efectivamente el módulo 1 se ha incorporado, hay ciertas novedades, como es el plan de manejo de riesgo, información de farmacovigilancia, la información de prescripción y algunos otros formatos que veremos que efectivamente son novedades para esta autoridad. Aquí, bueno, obviamente es ya entrar o formalizarlo, ¿no? El CTD ya lo vengo indicando y está alineado a autoridades como EMA, como FDA, en la estructura de presentación del CTD. Y recordar, bueno, que esta estructura CTD pues surgió de las acciones de armonización y convergencia por parte de la ICH, dividiendo, por ejemplo, la sección de calidad, que es una de las más relevantes, en dos grandes áreas, como es la información de principio activo y de producto terminado, y también la información regional, donde puede estar adjuntado el CEP, la estructura o el aval de la calidad del principio activo. No obstante, para un país como Chile, el CEP no es total referencia, puede ser aceptado y está documentado como un requerimiento, pero igualmente no nos va a eximir de presentar toda la información de calidad del principio activo, es decir, de presentar raw data de la caracterización, de presentar información del perfil de impurezas y de su control como principio activo. Vamos a ver aquí, básicamente a modo comparación, módulo 1, que al día de hoy recoge aspectos administrativos y de prescripción, como lo vemos acá, es la estructura que hoy aplica para Chile, el formato de aplicación local, la información de prescripción del producto, el labeling, la información del experto si hay investigación clínica, la información de estudios clínicos, sobre todo cuando hablamos de un genérico, el formato de bioequivalencia, preguntas y respuestas, posibles consultas que se hicieron a la autoridad, información del estatus regulatorio en determinadas autoridades y formatos a cumplir desde el punto del plan de investigación pediátrica, así como farmacovigilancia. Comparativamente, aquí hablo de Latinoamérica y diferentes países, no solo Chile, que puede ser parte de los países sur, sino también de los países andinos, Colombia, Venezuela, Ecuador, todo este grupo, así como Centroamérica e islas. Usualmente, antes del cambio que dio Chile, se alineaba en este sentido, es decir, identificar el establecimiento, identificar al director técnico, al representante legal, los poderes si aplicaban, los convenios de manufactura, de distribución, las buenas prácticas y el CPP. Básicamente esa era nuestra estructura administrativa antes de alinearnos al CTD. Al día de hoy, el cambio y la novedad en materia de módulo 1 es bastante más extendido y bueno, recoge la información de prescripción. Aquí vemos el módulo 2 de resúmenes, que obviamente tiene que resumir y dar un overview al evaluador de cada una de las áreas de calidad, de seguridad y de eficacia. Y como les digo, si nuestro formato de presentación de dossier está bajo estructura CTD y somos un fabricante de Corea y queremos registrar, pues esta estructura del módulo 2 va a ser totalmente aceptada por esta autoridad regulatoria. En español, no va a ser necesario esta sección. Vamos a ver que el módulo 3 sí requiere estas adecuaciones, sobre todo en especificaciones de producto terminado y metodología. Vemos acá esta información del módulo 3, que efectivamente, como les digo, si tenemos nuestro dossier estructurado o basado en CTD, va a ser aceptable, pero tenemos que tener claramente identificado que la información de control del producto terminado en sus especificaciones y metodología tenemos que pasarlas al idioma español en un formato Word editado. Lo demás es perfectamente aceptable siempre que esté completo. Si tenemos el CEP, si la estructura o si lo que avala los antecedentes de calidad del principio activo es el CEP, que es lo que se maneja a nivel de legislación europea, puede ser la vía CEP o puede ser el ASMF.
Si queremos optar por el CEP, vamos a tener problemas porque la autoridad nos va a pedir detalles de la caracterización, del control de ese principio activo, y no va a ser aceptado básicamente el CEP. Puede ser referencial, pero necesitamos desarrollar toda esta data y presentar. Asimismo, aplica esto de acuerdo al tipo de producto terminado, es decir, la información 3.2a y 3.2r, así como literatura científica si aplicar. Bueno, aquí lo vemos desglosado para principio activo, donde para biológico va a ser fundamental cumplimentar toda la información respecto de descripción de manufactura, procesos de control, control de materiales, la validación de cada una de las etapas de acuerdo al tipo de producto biológico. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de productos de síntesis química, bien sea innovadores o no. Bueno, obviamente el formato más adecuado va a ser el DMF, que va a cumplir o el ASMF, más no el CEP, recordando que sí puede presentarse, pero que no nos va a eximir de la documentación. Y aquí pues hago referencia a este formato y a su contenido, recordando que cuando hablamos de la calidad del API, muchas veces nuestro proveedor tiene una información que está restringida por protección o por propiedad intelectual, y que la autoridad, en el caso de solicitarla, podemos generar el vínculo entre la autoridad y ese proveedor para que pueda entregarle esta data que puede considerar la autoridad regulatoria como necesaria. El resto de información, la mayoría es abierta y por tanto, básicamente esta lámina la traigo para que estemos en conocimiento de que la autoridad maneja este nivel de criterio y nos va a exigir pues la data que considere. Y en el caso de que haya información restringida, tenemos que generar el mecanismo de enlace entre la autoridad y ese proveedor. Aquí tenemos la información de calidad de producto terminado, donde resalto aquí en rojo los puntos que tenemos que adecuar al español y que tenemos que presentar en un formato Word editable. Entonces tenemos que velar porque esto sí o sí esté en español, además de garantizar de que se ajuste a la USP si fuese nuestra referencia. Aquí les traigo el modelo de especificaciones. Fíjense que esta es nota técnica número 1 de 2020, febrero de 2020. Este es un documento dirigido a la industria, sobre todo para aclarar el tema de especificaciones de producto terminado, para aclarar que lo que se describe en este documento son las especificaciones o todos los ensayos que se hacen tanto en origen como a nivel local. Y que el único que tiene potestad para eximirnos de algunos ensayos es la autoridad regulatoria, así que tenemos que, en el caso de querer eximir algún requerimiento, algún ensayo a nivel local y dar por válido el de origen, tenemos que hacerlo a través del mecanismo correspondiente, es decir, plantearlo a la autoridad regulatoria. Y para cumplir con esa adecuación de formato CTD y pasarlo al formato en español, formato Word editable, tenemos el anexo que nos proporciona la autoridad y aquí vemos lo que nos dice en términos generales. Tenemos que presentar un encabezado, tenemos que presentar un cuerpo y un pie de página y tenemos que identificar a lo largo del encabezado al producto, al proceso, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a ver un poco más claro, más visible. Este es el formato que establece el Instituto de Salud Pública para las especificaciones de producto terminado. Aquí vamos a vaciar en este formato Word todo lo que nos indica nuestras especificaciones en inglés, por ejemplo. Qué ensayos se hacen en origen y que a su vez deberían hacerse a nivel local. A qué especificación obedece o cuál es el criterio de aceptación y cuál es el método. Recordando que podemos tener especificaciones de liberación y de producto y de shelf life, de vida útil, y es importante destacarlo aquí, o sea que podría ser necesario una segunda columna en este caso. Fíjense que aquí vemos la referencia, es decir, identificando claramente el proceso, y si fuese que el producto está aprobado y estamos modificando sus especificaciones, este es el espacio para identificar que se trata de este tipo de situación. Si lo vemos aquí aplicado como un ejemplo, aquí podemos ver para un producto como irbesartán más hidroclorotiazida, vemos aquí el proceso que está cursando y aquí vemos que no tiene un número de registro aprobado porque está en registro precisamente en la etapa de evaluación. Y aquí describimos todos los ensayos y las especificaciones correspondientes. Nos vamos al módulo 4 y este es el caso de productos biológicos o productos innovadores donde tenemos ese plan de investigación preclínica basados en la investigación toxicológica especial
y la general, obviamente, la actividad farmacológica de nuestro producto y la inmunogenicidad, que va a ser bastante relevante y fundamental para productos biológicos y biosimilares. Aquí tenemos los dos grandes pilares para esta área: determinar su farmacodinámica, su toxicidad a través de modelos de estudios in vivo o modelos animales in vitro, trabajando con dosis simples, múltiples, de acuerdo al diseño, desarrollando la investigación sobre la tolerancia local, si fuese la forma farmacéutica aplicable, y la toxicidad especial, es decir, carcinogenicidad, toxicidad, mutagenicidad. Aquí vemos la estructura que obedece exactamente a la estructura CTD: actividad farmacológica primaria, secundaria, la seguridad farmacológica, y lo que son los aspectos de farmacocinética, que es importante que ese método esté debidamente validado y reportado, así como la investigación de los aspectos de toxicidad, abordando también la toxicidad especial como genotoxicidad, carcinogenicidad y el tema reproductivo. Recordando que los resultados obtenidos en esta etapa nos va a llevar a la consecución, a la investigación clínica, y es allí donde llegamos al módulo 5, en sus 3 etapas, fase 1, 2 y 3, y teniendo especial importancia el tema de bioequivalencia para todo este marco regulatorio bastante desarrollado en materia de productos genéricos. Recordando que esta investigación clínica es donde ya estamos trabajando con sujetos humanos. En la primera etapa usualmente suele ser voluntarios sanos, pero a partir de allí ya son considerados pacientes, y todo esto para avalar la seguridad y eficacia de nuestro producto. Aquí vemos que se alinea la estructura CTD en presentar las tablas, el reporte de los estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, los estudios correlativos, que sea un método analítico perfectamente validado, el tema de investigación, o sea, de definir rango posológico, mínimo tolerado, máximo, y de manera comparativa con el producto de referencia, así como estudios aquí no controlados, estudios post-marketing y alguna literatura. Aquí quiero mostrarles un poco las novedades de ese marco legal administrativo. Este era el antes, fíjense que era bastante más sencillo, donde los puntos rojos son los claves: acuerdos con el Laboratorio de Control de Calidad, GMP de API de producto terminado y el CPP, con alguna otra documentación sobre el establecimiento y el director técnico. Cuando nos vamos a la realidad del país, al cambio a estructura CTD, vemos que pasó de estos puntos, que básicamente los encontramos aquí, a incorporar una serie de información, como es el tema de labeling, como es el tema de determinados formatos y justificarlos, el tema relativo a la farmacovigilancia, los formatos de estudios biofarmacéuticos, de validación de procesos, de plan de investigación pediátrica si aplica, y todo el proceso regulatorio que surge o que ha cursado el producto a nivel internacional. Entonces, todas estas son novedades. ¿Qué es nuevo en este módulo? Efectivamente, acoge la información de prescripción, y aquí vemos que la monografía tiene que ser en español, que esos formatos de rotulado tienen que estar en español. Y aquí, fíjense que en esta sección hay que presentar las mismas especificaciones de producto terminado que presentamos en la sección de calidad, tiene que estar aquí, y lo vuelvo a resaltar en español. Diferentes formatos, por ejemplo, si estamos presentando y nuestra referencia a la seguridad y eficacia, o nuestro aval a seguridad y eficacia puede ser a través de literatura científica, tenemos que justificarlo acá. Si estamos presentando nueva asociación de principio activo, la propuesta por parte del experto y la justificación de que tiene un balance beneficio-riesgo positivo tiene que estar aquí documentado. El CEP, el certificado de adecuabilidad, tiene que estar aquí presentado, más recordemos que no nos va a eximir de presentar la información de calidad del API. La información del sistema de farmacovigilancia tiene que presentarse en esta sección 1.5, los acuerdos que se hagan, cuál es el plan de manejo de riesgo y quién es el responsable. Los estudios biofarmacéuticos, es decir, ese estudio en vivo de fase 1 que hemos desarrollado, tiene que estar el formato aquí presentado. Y si nuestro fármaco califica para bioexención, pues aquí presentar la justificación. La validación de procesos, recordemos que este es un punto crítico para este país, y solo si tenemos GMP y CPP por autoridad de las que ellos reconocen,
nos van a eximir de presentarlo por completo, pero tenemos sí que presentar el formato para formas sólidas o líquidas. El plan de investigación pediátrico, que usualmente si aplicara, pues tenemos que abocarnos a lo que ocurre según el territorio. Y si no, pues identificarlo a través de un formato que pone a disposición el ISP, donde básicamente vamos a indicar que no aplica. Y desde el punto 1.9 al 1.11 es información regulatoria, si se hicieron meeting, reuniones, etcétera, etcétera, de consulta, donde vamos a dar todo ese estatus regulatorio correspondiente. Aquí quiero mostrarles este formato. Fíjense que dentro de los puntos o novedades clave tenemos que presentar a nivel de, me regreso para que lo veamos, aquí en esta información 1.2 tenemos que identificar claramente nuestra cadena de distribución y no es más que hacer este documento. Es un documento país, es un documento local donde vamos a identificar nuestros fabricantes de principio activo y por eso vemos dos casillas. Podemos tener al menos dos fabricantes o podemos tener más, pero al menos pensamos en dos. Hay que identificar al mismo y presentar la GMP, o sea, tiene que ser congruente con lo que estemos identificando aquí. El fabricante del producto terminado, si es semi-elaborado, si es a granel, si es envasado con una etapa primaria o secundaria, todo esto tiene que estar claramente identificado. De dónde procede el producto, es decir, el país, el importador que tengamos establecido en el país, si aplica, si es que no nos hemos establecido directamente. Y aquí vamos a identificarlo claramente con el representante legal, quien nos reacondiciona si fuese el caso, y esto tiene que estar sustentado en convenios de reacondicionamiento, así como la distribución. Esto lo podemos presentar en este diagrama y también a través de esta tabla donde vamos a nombrar cada una de las empresas, el rol en la cadena de distribución, la dirección y los certificados que evidencian que los establecimientos están debidamente instalados. Vamos a ver acá el resumen como requerimiento. Fíjense que esto es para nuevas entidades químicas o productos biológicos. Lo vamos a ver acá. Fíjense la estructura CTD a la que obedece y que Chile al día de hoy se ha alineado a la legislación europea y a la legislación de FDA a través de esa migración a formato CTD, lo cual, como les digo, si es nuestra estructura de dossier va a ser aceptado. Aquí pongo con dos asteriscos la información de calidad del principio activo, la caracterización y sus estudios comparativos para productos biológicos biosimilares, que va a ser fundamental. Si nos vamos a producto terminado, calidad producto terminado, ocurre lo mismo y recordemos que en español debemos presentar sus especificaciones y la metodología correspondiente. Si nos vamos a productos genéricos, la información de calidad del principio activo se resume un poco porque vamos a presentar información general, estructura, nomenclatura del CTD, la información de manufactura, materiales de partida, de control, la información de caracterización, la información del material de referencia y los lotes que se ensayaron, así como lo vemos acá. No es necesario en este caso presentar la información de estabilidad que está desarrollada para el API. Y cuando nos vamos a producto terminado, vemos que es bastante similar a los anteriores, recordando que los estudios de estabilidad son para cada fuente de principio activo. Si tenemos una sola fuente de principio activo, pues con 3 lotes va a ser suficiente. Si tenemos 2 fuentes, vamos a tener que presentar 6 lotes, y si tenemos más de 2, pues obviamente va a escalar según la cantidad de proveedores que tengamos, y aplica la misma salvedad en cuanto a especificaciones y método en español. Aquí quiero presentarles básicamente la estrategia de registro basada en el CPP, sobre todo que si el CPP es emitido por autoridad regulatoria reconocida, nuestra estructura de dossier, bueno, se aboca a la estructura CTD, módulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el caso de no tener CPP, lo que quiero dejar claro con estas láminas es que si nosotros no tenemos CPP, es igualmente viable registrar. Es importante que sepamos esto. Esta autoridad permite 2 caminos, CPP, y si el CPP es reconocido, pues podemos optar inclusive en el caso de síntesis química a un registro acelerado, es decir, a mejores tiempos de registro. Pero si no tenemos CPP, podemos igualmente registrar tanto para biológicos como para síntesis química. Y es aquí donde nos encontramos. ¿Qué va a ocurrir? Que tenemos que hacer un convenio de manufactura, tenemos que incluir la fórmula del producto, tiene que ser un acuerdo como tal, o sea, un documento que surta efecto legal,
y que obviamente nos va a llevar a hacer un dossier más robusto porque tenemos que presentar un anexo de calidad de todo nuestro proceso productivo, de los lotes que están sujetos a o que fueron parte de la validación del proceso productivo, de toda la trazabilidad de estos lotes, de las planillas o de las Batch Master Record de estos lotes, etcétera, etcétera, de que los equipos están validados y allí pues se desarrolla bastante más o se hace un dossier bastante más complejo. Pero tenemos estratégicamente la opción de ir con CPP y si es reconocido es más beneficioso y si no lo tenemos, pues tenemos que ir con convenio de manufactura. Aquí esta estrategia también aplica de cara a que sea reconocido el CTD, el CPP o no, pero estamos frente a un producto que no requiere demostrar bioequivalencia, es este caso que vemos acá. Y finalmente vamos a ver que el caso menos complejo, perdón, más sencillo, es cuando el principio activo no está sujeto a demostrar bioequivalencia. Donde nuestra estructura de CTD, por ejemplo, este es el caso más sencillo, producto no, conocido, un producto genérico. Fíjense que aquí no se requiere investigación clínica de ningún tipo, no se requiere estudios de bioequivalencia, nuestro dossier se resume a la información de calidad, los resúmenes y la información del módulo 1. Si no tenemos CPP, igualmente es viable registrar con un acuerdo de manufactura. ¿Y qué tenemos aquí que no teníamos anteriormente? Que se simplifica, que no es tan extenso el dossier. Llegamos a los estudios de bioequivalencia. Lo que quiero mostrar acá es cuánto ha legislado esta autoridad y lo vengo introduciendo. Desde el 2008 al 2014 vemos acá diferentes fechas y vemos diferentes normas técnicas donde se define criterios, donde se define los centros de investigación local, donde, por ejemplo, esta norma técnica 131 del año 2012 define los primeros 43 principios activos, define un isólogo, que es la banda amarilla que dice producto bioequivalente, que es obligatoria incluirla en nuestros estuches. Y aquí se empieza a definir plazos y nuevos principios activos, 189 principios activos entre 2012 y 2014, con diferentes grupos y plazos de ejecución. Aquí nos habla de productos en solución acuosa. Y aquí vemos otra serie de resoluciones que van a mayor especificidad, es decir, aquí, por ejemplo, en la norma técnica número 1/2015 nos habla de los productos aplicables a bioextensión. Aquí en esta normativa nos habla de los productos estrecho margen terapéutico. La normativa de 2012, esta resolución 2274, nos habla de procesos productivos. Recordemos que no hacemos nada con tener el estudio de bioequivalencia si no tenemos los procesos productivos validados, que sean robustos, que sean capaces de controlar la variabilidad entre lotes. Y la autoridad en este momento definió reconocimiento a diferentes autoridades para simplificar este proceso. Si no tenemos esos reconocimientos, si no estaríamos aprobados por esas autoridades, pues tenemos que presentar todo ese anexo que hablaba anteriormente, que es bastante largo y que veremos más adelante. Fíjense que aquí esta norma de 2020 nos habla de productos masticables, orodispersables, y en el 2018 nueva inclusión de 194 principios activos y sus referencias. Aquí en concreto vemos decretos 112, 115 y 65. El 112 está abocado a soluciones acuosas, que también deben demostrar condición de equivalente terapéutico. El 115 a formas farmacéuticas sólidas y a los últimos grupos cuyo plazo habla del 2021. Y a el decreto 65 que nos habla de 25 principios activos más agregados al requerimiento con plazo de marzo de este año. Y también algunos productos que consideran ellos maduros. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ese tema de soluciones acuosas llama mucho la atención y está definido en el decreto 112. Para demostrar esa condición de equivalente terapéutico tenemos que trabajar en nuestro proceso productivo, que ese proceso demuestre que es capaz de controlar estadísticamente las variables entre lote y que sea reproducible. No va a ser necesario hacer el estudio in vivo porque se considera que esa solución ya está disuelta, que es más biodisponible que la forma farmacéutica sólida. No obstante, tenemos que enfocarnos en la validación de procesos y aplica a todas las formas líquidas como parenterales, orales, los que se van a reconstituir por vía oral o parenteral, gases medicinales, oftálmicos, etcétera, etcétera.
Aquí vemos el último listado de principios activos incorporados de liberación convencional y modificada. Este ha sido uno de los últimos decretos. Aquí les dejo la fuente para que puedan entrar a toda la sección de bioequivalencia. Desde allí poder ustedes revisar si así lo desean. Estos son los últimos principios activos sujetos a bioequivalencia. Fíjense que vemos aquí amlodipino, hidroclorotiazida, valsartán. O sea, vemos diferentes combinaciones y diferentes fármacos, si se quiere un poco más reciente. Aquí vemos, dentro de ese último listado o en esa resolución, se habló también de fármacos maduros, fármacos que tienen al menos más de 10 años desde que se registró el primer producto, desde que se hizo el primer registro a nivel mundial, y que por lo tanto, por la antigüedad y por la larga experiencia de uso y porque se consideran relativamente seguros, estos principios activos están sujetos a demostrar equivalencia terapéutica a través de validación de procesos productivos. Esto de acuerdo a esa antigüedad. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, la grisofulvina, que es uno de los fármacos que usualmente puede tener ciertos problemas en materia de bioequivalencia y que la autoridad ha definido como un fármaco maduro y que puede eximirse del estudio in vivo. Aquí quiero mostrarles la situación de cumplimiento en materia de bioequivalencia para formas farmacéuticas sólidas y todos los decretos de exigencia. Lo vemos desde el 2012 al 19. Esto es directo de fuente del Instituto de Salud Pública, del director, que es Heriberto García. Y el cumplimiento en este sentido es del 63%. Fíjense, es un reporte al año 2020. Es decir, la industria se ha visto en la obligación de ir cumpliendo los plazos, de ir gestionando cada una de estas etapas para poder estar en el mercado de Chile. Aquí lo vemos para formas farmacéuticas acuosas, donde el porcentaje de cumplimiento es más pequeño, y el decreto que sujeta a una serie de productos es el 112 del 18 y algunas modificaciones. Vemos aquí cómo ha progresado este requerimiento desde el 2012, con una serie de decretos de definición de diferentes grupos, con un cierre de etapas al 2017, nuevos decretos del 2018 con plazos de cumplimiento a octubre y a mayo de 2021 y al mes de marzo de este año. Es decir, que la autoridad incorpora principios activos, define determinados plazos, pero si la industria regulada no se pone a derecho, pues obviamente no puede estar en el mercado farmacéutico. Bueno, obviamente recordemos que este tema de bioequivalencia lo que va a buscar demostrar es la ausencia de diferencias significativas en la tasa de biodisponibilidad entre ese producto de referencia y el producto genérico que estamos registrando. Por tanto, se toma en cuenta estos parámetros farmacocinéticos de Cmax, concentración máxima, el tiempo máximo en el que se alcanza esta concentración y el área bajo la curva, donde nuestro estándar a cumplir es estar entre el 80 a 125, es lo que define la normativa. Y bueno, se habla de que el estudio en vivo es el gol estándar con un mínimo de 12 voluntarios, también dependerá del diseño, determinando esos parámetros farmacocinéticos y que podemos aplicar a la vía bioexención, a los estudios in vitro, siempre que nuestro fármaco esté dentro de la clasificación biofarmacéutica, la clase 1, altamente soluble, altamente permeable. Aquí menciono algunos fármacos de producto de liberación inmediata que están sujetos al marco regulatorio obligatorio. Por ejemplo, digoxina, la grisofulvina, que al día de hoy ha cambiado, como les mencionaba, está incorporado como uno de los fármacos maduros, y aquellos fármacos que tienen alto metabolismo de primer paso también están sujetos a ese listado. Esto pues obviamente recordar que para aplicar a la bioexención, nuestra farmacocinética debe ser lineal, y cuando nos encontramos con una farmacocinética no lineal, sí o sí tenemos que presentar o demostrar la equivalencia terapéutica a través del estudio clínico. Esto es nuestro estándar a cumplir del 80 al 125 de acuerdo a la normativa, y aquí ver un poco de los estudios in vitro donde presentamos una disolución comparativa con el método analítico debidamente validado en los 3 medios ideales, pH 1.2, 4.5 y 6.8, recordando que la primera consideración es que seamos clase biofarmacéutica 1, altamente soluble, altamente permeable, y que algunos casos pueden estar sujetos, según nuestro diseño, a estudios de permeabilidad, sobre todo en el caso 3, que tiene baja permeabilidad. Recordemos entonces que para los estudios in vitro
estar en clase biofarmacéutica 1, tener una proporcionalidad de dosis tanto en excipientes como en principio activo a nuestro producto de referencia. Y pues si tenemos un estudio in vivo que nos validó nuestra condición de equivalente terapéutico para la concentración mayor, ejemplo, valsartán 160 y valsartán 80. Desarrollamos nuestro estudio fase 1, nuestro estudio clínico con la concentración mayor, y con la concentración menor, es decir, la de 80, podemos aplicar a la bioexención siempre que la farmacocinética de ese principio activo sea lineal y que exista proporcionalidad en la formulación, que se haga bajo el mismo método de manufactura y en el mismo sitio de manufactura. Los estudios in vivo el estudio de farmacocinética pues tiene una serie de requerimientos que debemos cumplir como principios éticos regulatorios, buenas prácticas clínicas, también evidenciar buenas prácticas de manufactura, un protocolo clínico aprobado, una CRO debidamente instalada, aprobada con la experiencia del investigador, el reporte de resultados y su tratamiento estadístico y un comité de ética que aprueba y que avala esta investigación. Regulatoriamente y de acuerdo a lo que exige Chile, tenemos información general que presentar, información de la etapa clínica, de la etapa bioanalítica, estadística y los anexos. Y aquí vemos un poco que debemos identificar a los productos, tanto el de prueba como el de referencia, lote, fecha de vencimiento, fecha de manufactura, tamaño de lote para nuestro desarrollo y los certificados de los mismos. Identificar esa etapa clínica, identificando claramente el estudio, el código de la versión, el investigador principal y su expertise, el diseño del estudio, cómo se internan los pacientes, cómo se le administra el fármaco, las muestras tomadas, los voluntarios, los retiros y su análisis. Aquí tenemos de la etapa bioanalítica cómo extraemos esa muestra desde el fluido correspondiente, cómo la procesamos, cómo la analizamos y que la metodología analítica que aplicamos para ello está debidamente validada, considerando parámetros como linealidad, precisión, exactitud, etcétera, etcétera. Tenemos la etapa estadística, que también es fundamental, con su reporte, identificando claramente el software empleado para ese tratamiento estadístico y la estadística descriptiva, es decir, las curvas por cada uno de los pacientes incluidos con los parámetros farmacocinéticos, considerando pues concentración máxima, Tmax, el área bajo la curva, entre otras. Y tenemos dentro de las consideraciones para esta etapa es que debemos presentar data cruda editable. Todos esos resultados para cada uno de los pacientes, independientemente del diseño que estemos manejando, para los pacientes que se administró el fármaco de referencia y luego el fármaco genérico o de prueba, pues todos esos pacientes debemos presentar los resultados de estos parámetros farmacocinéticos en un formato Excel que va a permitir a la autoridad tomar esos datos y corroborar esa data. Aquí también tenemos un punto crítico. Certificados de ellos, anexos bioanalíticos como son los cromatogramas del 20%, así como otros anexos clínicos que es, por ejemplo, el reporte de casos, el consentimiento informado de al menos el 20%, la aprobación del comité de ética y, por supuesto, las buenas prácticas clínicas. Aquí vamos a ver los problemas más frecuentes que justamente si no presentamos las buenas prácticas clínicas nos van a observar este proceso. Tenemos que asegurarnos que si la investigación se hizo en el 2014, contemos con las buenas prácticas clínicas de esa CRO para ese periodo. Buenas prácticas de manufactura, es decir, si el fármaco se elaboró en el 2013, en ese momento teníamos que contar con buenas prácticas de manufactura y tenemos que presentarlas como parte de la documentación. Identificar claramente el software que usamos para el tratamiento estadístico y presentar la raw data en Excel. Es un formato que pondremos a disposición de ustedes para que vean, bueno, básicamente en formato Excel. Todo esto con el propósito de lograr la admisión del producto. El reporte de casos del 20%, igual que consentimientos informados y los certificados de análisis de producto de prueba de referencia y del analito. Finalmente estamos llegando al tema de procesos de validación y este es el punto crítico en materia de GMP y que afianza el tema de investigación de estudios de fase 1. La norma técnica en materia de GMP de buenas prácticas de manufactura es la 127 y aquí se define
que uno de los puntos críticos es nuestros procesos productivos y su validación, informando en términos generales de la etapa de manufactura, de los sistemas de apoyo crítico, agua, aire, etcétera, etcétera, lo que aplique, la limpieza de los equipos y que esté debidamente validado, la metodología analítica validada, todos los equipos inmersos o involucrados, desde manufactura, procesos, controles en proceso, equipos de control de calidad tienen que estar debidamente calificados, instalados y mantenidos, el análisis estadístico aplicado a los lotes y la trazabilidad o la calificación de los proveedores de cada una de las materias primas. Básicamente, este proceso productivo y su validación es un prerequisito para poder darnos el visto bueno a la demostración de bioequivalencia, y lo que busca evidenciar es el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura de esos productos que están en etapa de investigación, de control, etcétera, etcétera. Tenemos dos formatos para ello, el de formas farmacéuticas sólidas, formas farmacéuticas líquidas, que describo acá y que también pondremos a disposición. Y recordemos que para esto la autoridad definió un proceso abreviado que permite o que facilita esa etapa de cumplimiento siempre que tengamos CPP de país de alta vigilancia o nuestro producto esté precalificado por la OMS, o el desarrollo sea un desarrollo controlado basado en ICH, las normativas ICH Q8 y Q9, es decir, calidad por diseño. No obstante, esto impide que comercialicemos hasta que no se complete la validación de acuerdo a este proceso de desarrollo que está basado en una validación prospectiva. Si no podemos ir por la vía abreviada, que está basada en reconocimiento de determinadas autoridades, tenemos que ir por la vía extendida, que implica el cumplimiento de los 8 niveles, donde tenemos entonces que documentar todas nuestras etapas, todos nuestros procesos, sistemas de apoyo crítico, HVAC, agua, aire comprimido, gas, lo que ocurra, vapor, de acuerdo a nuestros procesos, los equipos, tanto de manufactura, de control en proceso y de calidad, debidamente calificados y mantenidos e instalados. La variación de limpieza con argumento bastante robusto, sólido y con resultados, la metodología analítica validada, la consistencia de toda la documentación, o sea que nuestra fórmula a registrar corresponda con las planillas de fabricación, con la trazabilidad del proceso de manufactura, el análisis de riesgo de acuerdo a los atributos críticos de calidad y el cumplimiento de estos criterios, así como el análisis estadístico aplicado a los lotes y a los resultados, para garantizar que el proceso es capaz de controlar esas variables. Y es aquí, está basado en este proceso justamente, en que estadísticamente se demuestre que ese proceso de manufactura es capaz de controlar la variabilidad que se da en un proceso como tal, en todas estas etapas. Y vemos que la norma técnica número 4 define un mínimo o un criterio de aceptación cuando nuestro proceso, nuestro análisis estadístico define que el CP está por encima de 1.3, es un proceso bastante capaz de controlar las variables. Cuando está por encima de 1 es bastante capaz de controlar, pero hay que mantener o hay que ser vigilantes o garantes de ese proceso. Y cuando está por debajo de 1, el proceso no es capaz de controlar, por lo tanto es bastante dudoso que el producto pueda ser, que el proceso de manufactura pueda ser reproducible, que la variabilidad se pueda controlar y no se va a considerar o no se va a poder escalar a considerar al producto bioequivalente. Aquí está el formato, aquí en rojo destaco esa vía abreviada donde básicamente sí tenemos que completar cierta data, pero se resume a presentar la GMP y el CPP del producto, además de identificar el proceso de manufactura y la fórmula. Cuando tenemos que ir por la vía extendida, que no hay ningún reconocimiento, que sí podemos registrar, pero tenemos que ir con un convenio de manufactura y desarrollar toda esta data, vemos que nos habla del proceso de fabricación, de la validación, de los informes, de los sistemas de apoyo crítico, de su calificación, de su instalación y del tema de las hojas o el Batch Master Record, etcétera, etcétera. Observaciones comunes en este caso, como les digo, si el proceso es bastante antiguo y tenemos algunos equipos que no tenemos documentación de su instalación, de su mantenimiento, etcétera, etcétera, la autoridad va a exigir esa data,
Así que es importante que logremos trazar toda esta documentación, que manejemos análisis de riesgo sobre la base de alguna ausencia de estos datos y cuánto puede afectar la calidad de la información. La validación de limpieza es un punto crítico y que esté claramente fundamentada si es remoción de API, de residuos de API, remoción del detergente o de contaminación microbiológica. Y finalmente aquí vemos el tema de farmacovigilancia, está definido en la norma técnica 140 de 2012. Para fármacos innovadores, para productos biológicos es obligatorio el presentar el plan de manejo de riesgo, y como vemos a nivel de productos genéricos, el módulo 1 es importante y es obligatorio presentar información del responsable de farmacovigilancia y de cómo es nuestro sistema de farmacovigilancia. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Disculpen, bueno, el tiempo, creo que estoy un poquito pasada, pero espero que haya sido productivo. Muchas gracias.